Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo donde miraremos muy por encima lo que son los operadores de Python. Este vídeo está más relacionado con este documento que les acabo de dejar en la descripción del vídeo para que ustedes mismos vayan haciendo operaciones en Python y vayan utilizando todos los operadores que existen en Python, ¿vale? Aquí te dejo escrito la cantidad de operadores que existen, ¿vale? Se puede hacer cualquier tipo de operación matemática con Python y eso no es nuevo, pero también tenemos otros tipos de operadores, ¿vale? Están los operadores aritméticos, los operadores de asignación, los operadores de comparación, los lógicos, los de identidad, los de membresía y los bitwise, ¿vale? Entonces, si te fijas en este documento, aquí los tengo separados por categorías, ¿vale? Los operadores aritméticos de Python son los operadores que se utilizan con valores numéricos para realizar operaciones matemáticas comunes, por ejemplo, lo que son las sumas, las restas, multiplicaciones y divisiones. Para ver un ejemplo de esto muy rápido, sin tener que hacer mucho hincapié en lo que son los operadores, ¿vale? Para que ustedes vayan solamente estudiándose esto a medida que les vaya entrando la curiosidad o para que vayan jugando un poco con estos valores. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer un print y decirle que, por ejemplo, si queremos hacer una operación de suma, que nos imprima 10 más 5. Es así de simple, ¿vale? Entonces, esto lo guardamos y lo ejecutamos y el valor que nos va a mostrar el resultado es el número 15, lógicamente, es la suma de los valores que le hemos asignado anteriormente. También tenemos los operadores de asignación de Python, que son los operadores que se utilizan para asignar valores a variables, ¿vale? Que son estos que tenemos aquí. Esto los hemos utilizado en algún vídeo de este curso, si no recuerdo mal, hemos utilizado los operadores de esto. También tenemos los operadores de comparación en Python, que son los que se utilizan para comparar. Este también lo hemos utilizado, ¿vale? También tenemos los operadores lógicos, que son los que se utilizan para combinar sentencias condicionales. Los operadores de identidad, que bueno, se utilizan para comparar los objetos, ¿vale? Estos operadores son is not, ¿vale? Y que nos devuelvan algún resultado. Ustedes pueden ir probando cosillas así con estos operadores. Y también tenemos los operadores bitwise, que se utilizan para comparar números binarios, ¿vale? Entonces, este documento, lo que te he comentado, ¿vale? Te lo dejo en la descripción del vídeo. Voy a prepararlo ahora mismo para compartirlos y ustedes pues pueden descargárselo en su ordenador, imprimirlo y así cuando estén utilizando estén haciendo ejemplos, puedan hacerlo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, nada, copio el enlace y se los dejo en la descripción del vídeo. Nos vemos en otro vídeo relacionado con aprendiendo Python. Hasta la próxima.